Bueno, pues el día de hoy nos acompaña en el librero Ana Paulina Calvillo, pues directora de Los Otros Libros, una editorial independiente de Guanajuato, de la ciudad de Guanajuato específicamente. Pues Ana Paulina, muchas gracias por estar en el librero charlando ahora por esta vía, ya no radiofónica, que ahí también ya nos acompañaste en ocasiones anteriores. Buenas tardes, noches, Juan José. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar contigo por aquí. Como en otras ocasiones que también he tenido la compañía de, de editores independientes, pues me gusta comenzar por el principio de la propia editorial, ¿no? Eh, es, creo que creo que siempre decir el por qué nace una editorial, pues es decirlo todo, ¿no? Porque en el deseo de que nazca viene el cómo quiero que sea mi editorial, ¿no? Eh, y además, pues creo que el nombre, los otros libros, pues también dice mucho, ¿no? Entonces, pero creo que sería mejor que tú misma lo digas, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que nació Los Otros Libros? ¿Cómo nació? En fin. La historia de Los Otros Libros es un poquito más vieja que el mismo nombre de Los Otros Libros. Cuando yo entro en contacto con la editorial no es de una persona de León, Delia Méndez Canchola, que tiene un sueño, como todos nosotros los que nos dedicamos a este asunto de los libros, ¿no? Y es poner su propia editorial. Ella ya pone la editorial sin saber mucho de qué se trata, pero con mucha intensidad. Sus hermanos, los hermanos de Delia, son impresores, entonces también con una mano que la apoya de sus hermanos. Cuando ella nos llama a Jorge Olmos, que es mi socio en la editorial, y a mí, ella nos llama porque la editorial se le ha salido de las manos en su vida personal. Tiene otros planes en la vida y necesita que le echemos la mano en la editorial. Entonces Jorge y yo asumimos la dirección de la editorial y comenzamos a ver pues que la editorial, sobre todo lo que nos ofrece, es que ya tiene todos los trámites avanzados. Editorial San Roque es una sociedad anónima que tiene todos los papeles en regla. Un montón de libros, además, ¿no? Muchísimo, un tiraje de libros muy grande, pero lo más atractivo es que lleva un camino andado. Entonces nosotros tomamos Editorial San Roque y estamos con San Roque durante 2 años, porque esto es desde 2009, nace San Roque, y Los Otros Libros nace como tal, ya nada más con Jorge Olmos y conmigo en 2014. Ya nos vamos acercando más a nuestros gustos literarios con Los Otros Libros. Empezamos ya a tener a nuestros propios autores y no solo los autores heredados de San Roque, ¿no? ¿Y cómo fue entonces el paso? Es decir, porque, insisto, el nombre de Los Otros Libros creo que dice mucho. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron a ese bautizo de la editorial? Bueno, mira, Los Otros Libros es una colección de Editorial San Roque cuando esta era así, ¿no? Y se trata de libros que no pertenecen o no podrían dar cabida a las otras editoriales, las editoriales comerciales, las editoriales establecidas. No quiere decir que no sean libros buenos, al contrario, creo que son libros sui generis que no podrían ser publicados en otro tipo de editoriales. A nosotros nos interesa mucho publicar autores guanajuatenses.
Esa es la línea básica de la editorial. Los autores guanajuatenses, porque tenemos voces muy poderosas, yo siempre lo he dicho, los guanajuatenses tenemos, porque aunque soy chilanga, tengo más años viviendo en Guanajuato que en el DF, entonces me considero guanajuatense. Los guanajuatenses tenemos una mirada muy peculiar, ¿no? Tenemos una herencia también literaria que es muy fuerte y que venimos arrastrando, una herencia artística. El pueblo mismo creo que es muy artístico, ¿no? Los edificios y demás. Y creo que tú lo sabes bien, porque tú nos acompañaste, como muchas otras editoriales guanajuatenses. Juan José de Giovannini tiene mucho que ver con el que estemos allí, ¿no? Durante tu gestión tú viste cómo nos hicimos fuertes muchas editoriales, y eso, pues es de agradecerse, Juan José, porque realmente tu gestión en el Instituto de Cultura nos hizo fuertes, nos apoyó, nos dio un respaldo sin el que no hubiera sido posible este crecimiento, ¿no? Te lo platico a ti, pero más bien para platicárselo a tu público, porque tú conoces esta parte de la historia. Ediciones La Rana, o más bien el Instituto Cultural, el Instituto Estatal de la Cultura, a través de su dirección editorial, lanza los seminarios para las letras guanajuatenses, en donde está la profesionalización de muchos escritores. Tienen que ser guanajuatenses, creo que es una tú me podrás corregir si no es así, pero son escritores que radican en Guanajuato y que trabajan con autores profesionales, con talleristas profesionales, no sé, de la talla de Genei Beltrán, de Eusebio Rubalcaba, de Espinaza, José María Espinaza, vaya, escritores y editores profesionales a nivel internacional, que trabajan durante un periodo largo con los escritores guanajuatenses, y a partir de allí creo que los otros libros se ha visto muy beneficiada, porque resulta que los escritores guanajuatenses sí tienen un nivel a la hora de terminar en estos seminarios, y buscan editores, y entonces allí estamos nosotros que buscamos autores y buscamos textos. Creo que es una mancuerna muy padre que se hizo de escritores y editores, ¿no? Y esto nos hizo crecer como editorial también, y creo que ha beneficiado a los autores guanajuatenses. Ustedes pudieron aprovecharlo porque ya tenían esta estructura, este camino andado de que mencionábamos, y por eso los autores, al llegar con ustedes, podían sentirse pues casi premiados con una publicación. O sea, no era que los publicara cualquiera, ¿no? Sino que era una editorial seria, que además es una editorial seria que además se esfuerza por divulgar la obra que publica, ¿no? Llevar a lectores los libros que publica. Que esa es justamente la otra parte del proceso, ¿no? Y bueno, pues además de darle un nombre a la editorial, pues también tienes que darle un diseño, hay que corregir, hay que leer, elegir, en fin. Y eso, ¿quién lo hace en los otros libros? O sea, ¿cuántas personas trabajan ahí? En fin, o sea, es que, porque, bueno, no todo el mundo sabe pues cómo se llega a hacer un libro, ¿no? Bueno, hoy en día parecería que hacer un libro es muy fácil, ¿no? De hecho, hay muchas imprentas que ofrecen el servicio de que envíes tu texto por internet en Word y te lo regresan hecho libro. O incluso lo puedes subir en Amazon y tu texto en Word y lo bajas ya como libro, ¿no? Te llega tu librito impreso
a la puerta de tu casa. Pero realmente ese no es el proceso de hacer un libro. Tienes razón, hay muchos pasos para que tienes que seguir desde que el escritor te entrega un manuscrito hasta que tú devuelves un libro al escritor o al lector. Para empezar, como tú dices, la decisión de publicar o no publicar. Yo creo que hay libros para todos los gustos. No creo que haya una literatura que sí es literatura y otra. Creo que hay productos, ¿no? Y los productos están dirigidos a un público específico y hay gustos para todas las lecturas. Pero también hay que reconocer que hay libros bien hechos y hay libros que no están bien hechos. Hay textos bien escritos y hay textos que son susceptibles a publicación, pero que necesitan mucho tiempo de trabajo o de corrección. Por lo general, cuando yo recibo una propuesta y el libro es susceptible a publicarse, pero se necesita más trabajo, yo se lo comunico al autor, ¿no? Necesitas tallerear, y no es que yo lo haga directamente con el autor, lo he hecho, pero en realidad trato de dirigir a los autores con los talleristas que creo que les conviene para trabajar. Después, cuando el texto está listo para publicarse, cuando creo que ya nos gusta tanto al autor como a mí, editora, entonces, bueno, vienen los trabajos de primera lectura, corrección de pruebas. Cuando haces la corrección, pues se lo mandas al autor para que las valide las correcciones. Yo hago una primera lectura, pero no puede ser solamente la lectura de mis ojos, porque uno se equivoca, ¿no? Creo que habrá editores como muy perfeccionistas que con solamente su lectura pueda irse el libro a imprenta, pero para mí no es así. A pesar de que lo leo un par de veces, necesito más correctores, que sí tengo a 2 personas más que trabajan conmigo en la corrección y en la formación, es decir, darle al texto el tamaño indicado, ya sabes, que las líneas sean, que no vayan viudas o huérfanas, que son las líneas que van sueltas al principio o al final, que sea el diseño de las portadas y demás hasta que se va a imprenta. Ese es en un caso de que el libro se vaya a imprenta. Nosotros en la editorial tenemos varias colecciones. Una de las colecciones, que es la del Sueño del Ajolote, que es para ensayo, poesía, cuento y dramaturgia. Esta colección es una colección artesanal que la hago en casa. Mi papá es impresor, tú lo sabes, mi papá es tipógrafo. Entonces, pues se me quedó como ese gusanito o ese gusto de hacer las cosas con las propias manos. Mi hermano Juan Carlos Calvillo con mi papá Carlos Calvillo tienen una editorial, Ramas de Noviembre, en donde coincidimos y hacen libros en tipografía móvil, que es la imprenta de Gutenberg, en donde cada letra la acomodas en la caja, ¿no? En la tipografía. Cada letra del libro es una letra de plomo y va formando cada renglón, cada página, etcétera. Entonces, bueno, su imprenta está en México. No me toca hacer el proceso de esos libros, me toca ya cuando lo tengo en las manos y es para mí un gusto. Pero sí me hace falta también desde imprimir los libros, encuadernarlos. Por acá tengo una cajita, mira, para mostrarte. Esta es la cajita de dramaturgia del Sueño del Ajolote. Y estos son los libros hechos a mano, ¿no? Un poquito más arriba. Arriba. Estos son los libros de dramaturgia. Mira, son los libros que yo coso
imprimo, coso, encuaderno, les pongo sus camisas y demás. Realmente son mis juguetes, son mis caprichos. Me gustan mucho los autores que tenemos aquí publicados. Me encanta cada libro de esta colección, no solo en dramaturgia, porque también está cuento, poesía y ensayo. Cada uno de esos libros ha sido elegido con mucha pasión. Son libros que me lleva a hacer pues mucho tiempo, porque los coso, cada uno de los libros está cosido a mano, encuadernado, etc. Entonces, todos los autores son guanajuatenses de esta colección. Los de dramaturgia están apadrinados por Jaime Chabot, que él fue uno de los tutores del taller de dramaturgia, del seminario de dramaturgia. Entonces tenemos un libro de Jaime Chabot y los demás son de autores guanajuatenses, ¿no? Pero ese es mi juguete del editorial. Es algo que yo puedo controlar y que puedo elegir también lo que publicamos. Y bueno, te cuento de esta colección que tengo autores que publicaron por primera vez en El sueño del ajolote y que se han vuelto hits, ¿no? Está Alex Garrigós, por ejemplo, que me fascina, es un poeta magnífico, pero que además se ha vuelto muy cotizado a nivel nacional, ¿no? Publica por aquí, por allá. Pedro Mena, también no estoy segura que fuera su primer libro que publicó con nosotros, me parece que fue el segundo, pero también lo buscan mucho, ¿no? A Pedro, Iván Mata. De dramaturgia, pues tenemos a Sandra Carrasco, a David Eudave, a Belmonte, que también publicó contigo. Vaya, autores muy ricos todos. Pero es muy importante eso que dices, eso que tú mencionas que es como tu juguete, pues para un niño su juguete es lo más importante que hay y además es algo que le da un sentido a todo, a su vida entera, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero? A que tú dijiste algo muy importante, ¿no? Tú misma eliges qué autores publicar, lees cada autor que vas a publicar, eh, tienes... eliges el diseño, todo, en fin. Eso justamente es posible en una colección, en una selección de libros como la de los otros libros, ¿no? Porque pues hay otros ámbitos en los que no es posible hacer eso, ¿no? Hay ámbitos en los que pues, los editores se han convertido en una especie de gerente que pues no toma decisiones editoriales sino de otro tipo. Entonces, pues el ser tener la posibilidad de trabajar de esta manera, pues creo que es muy importante y le da realmente una personalidad al trabajo que estás haciendo. Y que justamente pues por eso vale mucho la pena el siguiente esfuerzo, ¿no? Que es el de tratar de darlos a conocer lo más posible. Ahí, ¿cómo serían los pasos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo ves ahí las cosas? Creo que este tipo de libros, la venta y la difusión, tiene que involucrar muchísimo al autor. Sí es un trabajo editorial, por supuesto, porque la editorial es la que avala, la que protege al autor, pero sin el autor de por medio, es difícil que el libro se dé a conocer. Yo trabajo, bueno, y tú lo sabes, la venta y la distribución fuerte de los otros libros está en la feria del libro, en las ferias del libro, que son múltiples en el año.
¿no? Desde la Feria de León y recorremos minería, etcétera, etcétera, ferias del país. Es importante el acercamiento autor-lector. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos un libro en Gandhi, el libro se queda en bodega, o acaso está un tiempo por allí en los libreros. Pero por supuesto que va a ganar muchísimo más el último de Susan Collins o de los escritores clásicos, ¿no? Tenemos una competencia de escritores pues, de todos los tiempos o de los escritores producto, que no digo que sean malos, pero sí son producto de pues una empresa, ¿no? Que les mete toda la publicidad, desde hacer el libro, desde el texto, hasta la salida. Creo que sí es muy importante que el lector, el posible lector, tenga el libro en las manos y que le puedas platicar de qué se trata el libro. O sea, ¿por qué vale la pena leer La Virgen de la Niebla de Ariadna Aragón, una obra de teatro que además ya ha sido puesta en escena y que es desgarradora, ¿no? Si yo pongo este libro junto a un planeta, pues lo más seguro es que la gente agarre el planeta antes de agarrar este. Entonces sí creo que es importante que nosotros podamos, a través de los medios, no estoy segura si de presentaciones de libro presenciales, creo que esto de la pandemia nos va a cambiar mucho de la forma de ver toda la vida, ¿no? Y entre, o sea, la educación y demás, pero además el proceso editorial también. Me parece que esto que tú haces en el librero es parte importantísima de la difusión de nuestros libros, de nuestra literatura, que los medios son una parte muy importante. Tener una página web, estar en las redes sociales, pues es lo de hoy, es la manera en que hoy nos damos a conocer, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que por ahí es una parte importante. Y tienes mucha razón, los autores cumplen pues un papel muy importante en vincularse con sus lectores, en presentarse ellos mismos, en hablar de su obra, pues en realidad como siempre lo han hecho, ¿no? Es decir, claro, hay autores que son muy discretos y que no les gusta hablar de sí mismos, siempre ha ocurrido así, ha habido, por ejemplo, Juan Rulfo fue un autor muy discreto, ¿no? Pero bueno, era yo pienso que son excepciones, ¿no? En general, pues a los autores les gusta hablar de lo que hacen, es hablar de su trabajo, hablar de los temas que tratan sus libros, en fin, ¿no? Entonces, retomar eso, ¿no? Antes habíamos más suplementos culturales que permitían hacer un mayor número de reseñas, ¿no? Ahora, pues, lo que he escuchado incluso de autores exitosos, autores que están pues en los reflectores, aparentemente, pero que dicen que, bueno, si su libro tiene 5 o 6 reseñas en un año o 2 años, ya fue algo bueno y son autores exitosos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no hay publicaciones en donde se publica, no hay órganos de difusión donde se publican reseñas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda ahora? Pues hay otras vías de divulgación, entonces hay que retomarlas y hay que volver. Es la misma actividad, pero por otros medios. Bueno, ahí efectivamente, bueno, pues ya tienen ustedes pues un grupo de autores que son con los que están pues ahora trabajando, ¿no? Este año, digamos, pues sí,
todos vamos a ver un poco detenidos, ¿verdad? Sobre todo en las ferias, diría yo, ¿no? Pero quizás sería el Sí. momento, como dices, de aprovechar y de entender que las redes sociales que normalmente han sido utilizadas ¿cómo decirlo? Pues para asuntos muy triviales y realmente, pues, frívolos, este, pues en realidad, pues sirven para trabajar, ¿no? Sirven para eso, ¿no? Para hacer una divulgación efectiva. Son herramientas, quizá ahora aprendamos más a utilizarlas. Sí, yo estoy segura de que sí va a suceder. Los primeros días que estuvimos confinados en casa, había un exceso de información en Facebook, sobre todo, de gente que leía sus poemas o los poemas del otro, un fragmentito del libro. Todos queríamos tener algo allí. Creo que se ha ido disminuyendo esto, pero creo que sí es la salida. Sí pienso que van a cambiar las cosas. Nos estamos dando cuenta que la manera de trabajar puede ser distinta. Y a través de las redes es importante la salida. Otra cosa, otra manera en que tenemos salida en los otros libros es que todos los libros, todos, absolutamente todos los que pasan por la imprenta, ya sea por la artesanal o por la imprenta clásica, en offset, tienen también salida como libro electrónico, ¿no? Y es sorprendente. Los mexicanos no estamos tan acostumbrados a leer un libro electrónico. Todavía nos gusta, tenemos todavía esa nostalgia del papel y el olor a tinta y poder a lo mejor guardar la rosa entre las páginas o el... Sí, no lo sé. Pero en otras partes del mundo ya son lectores de libros electrónicos, pues incluso en mayor cantidad que el libro impreso. Y eso yo lo puedo ver por descargas. Son libros que están en español, pero que tienen descargas en Japón, en Alemania, bueno, de España hay muchas, quizá por el idioma, ¿no? Pero es muy sorprendente ver que un libro de poesía mexicana, guanajuatense, escrito en español, pueda ser descargado 2 o 3 veces al mes en otras partes del mundo, ¿no? Que ni hablan tu idioma y que ni te imaginas que pudiera haber el interés. Entonces, vaya, eso realmente económicamente no es remunerable o no mucho, pero creo que no es la intención, sino la intención es dar a conocer a los autores. Eso es lo que me parece más sorprendente. Claro, y sí, definitivamente es lo que más se habla ahorita, que el libro electrónico en este momento sí aumentó, por obvias razones, el número de lectores y de compras y de venta, ¿no? Porque, claro, por una razón que es de lamentar, ¿no? Porque todos queremos que sigan existiendo las librerías, pero pues ahorita no se puede ir a las librerías. Entonces, creo que muchas personas van a encontrar cuál es la función que tiene un libro electrónico y que no viene, o sea, hay que repetirlo, ¿no? Pero porque es necesario, ¿no? Los libros electrónicos no vienen a sustituir los libros en papel, sino que pues tienen sus ventajas, ¿no? Sus ventajas. Y creo que muchas personas van a ahorita a encontrar esas ventajas. Muchas personas que no se habían animado a entrar de lleno a comprar libros electrónicos ahora lo están haciendo. Y bueno, pues qué bueno que ustedes están ya en eso desde hace tiempo, porque no todas las editoriales han entrado de lleno a esa producción de libros electrónicos. Eso es algo que y las que no están en eso,
y que llevaban ya un ritmo, ahorita se están enfrentando, son las que más están sufriendo, porque de plano no tienen ninguna salida para sus libros. Creo que tiene que ver con la nostalgia, ¿no? Los que hacemos libros tenemos un apego por la imagen en el papel, pero creo que un libro no es un texto, una novela, no depende del soporte. Entonces, sí creo que tenemos que cambiar como el chip de la manera de ver el libro, y cada quien leerá como se acomode. Y bueno, por supuesto, la ventaja de tener los libros electrónicos de descarga inmediata, tú ves un libro, te gusta y lo puedes tener en ese preciso momento, pues no tiene comparación, ¿no? Eso. El único problema que yo le he encontrado al libro electrónico es que me da miedo sacar el lector cuando estoy en los transportes públicos. No, eso es lo único. Sí, bueno, pero afortunadamente o desafortunadamente no son apetitosos para los ladrones, los dispositivos, ¿no? Porque no entienden de qué se trata, no saben para qué sirven. pero bueno, el asunto es que es importante estar ahí, ¿no? Es importante producir los electrónicos, entenderlos, entender cómo funcionan y utilizarlos. Es importante hacerlo porque pues también debemos reconocer que vienen generaciones que van a entender solamente ese lenguaje. Eso es inevitable, ¿no? A lo mejor logremos todavía heredar el gusto por el papel a muchos de nuestros hijos, pero el grueso de la gente, de esas generaciones van a venir con otra idea, ¿no? Sí. ¿Y qué viene este año? ¿Qué planes tenían? ¿Cómo van? ¿Van a seguir con los mismos planes? ¿Tuvieron que cambiar? ¿Qué novedades vienen para los otros libros? Editorialmente, hay 2 libros que tenemos detenidos en presentaciones, que, a ver, no sé si lo vemos. Este libro de poesía de Ali Rendón, Caja Negra Aviar, que alcanzó a salir de imprenta, a mí me fascinó el libro, me gustó muchísimo. Pero bueno, estamos por presentarlo, nada más hay que tener paciencia, ¿no? Otro libro que también salió de imprenta, pero no lo presentamos, Las vísceras de mi sueño, de Guadalupe Rivera. También iba a estrenarse aquí en FENAL, ¿no? En la Feria de León. Entonces, nada más tenemos que ver cómo va a suceder, cómo va a evolucionar lo de la pandemia para hacer las presentaciones físicas. Estamos trabajando a un libro padrísimo de ensayo sobre literatura infantil y juvenil, de Bernardo Gobea. Se llama La presencia de... bueno, el título es La muerte en segunda persona, y es la presencia de la soledad y la muerte en la literatura infantil y juvenil. Está muy interesante, fue su tesis de doctorado, pero él la trabajó para que fuera una salida menos académica, ¿no? Para que fuera una salida de interés para los lectores no académicos. Esa ahorita está a punto de entrar a imprenta porque seguimos imprimiendo. O sea, esa parte del proceso editorial no se detuvo. Lo que se está deteniendo, bueno, son las presentaciones presenciales. Pero vamos a tener presentaciones virtuales y ya haremos llegar los libros a los lectores también. Otra parte de lo que estamos haciendo en esta época de confinamiento es trabajar con nuestra librería Fondo Guanajuato, que
es la librería, así la librería en San Fernando. Diana Espinosa ha sido siempre muy amable con nosotros. Ahí tenemos nuestro espacio de presentaciones como Fondo Guanajuato. Fondo Guanajuato, que no lo había yo definido, es la unión de editoriales guanajuatenses. No todas, pero sí muchas editoriales independientes que trabajamos bajo la protección mucho del Estado, del Instituto Estatal de la Cultura, pero finalmente de forma independiente. Y cada editorial tiene sus propias colecciones, sus propias ideas, su propia ideología también, y lo que nos une es el trabajo mutuo, ¿no? Tú lo sabes, Juan José, tú eres parte de este crecimiento de Fondo Guanajuato, tú eres parte de Fondo Guanajuato. Entonces, la librería de Diana Espinosa en San Fernando, en la plazuela de San Fernando, está abierta. Por supuesto, no está recibiendo gente o muy poquita gente de visita, entonces estamos lanzando retos, ¿no? El siguiente reto, lo voy a anunciar porque va a salir en un ratito, es tomar la foto de tu rincón de lectura favorito y explicarnos por qué es tu rincón de lectura. Y los ganadores tienen coronabonos, que son bonos con valor de 100 pesos para cambiar por cualquier libro en la librería. Diana tiene de muchas editoriales, no solo guanajuatenses, ¿no? Tiene Fondo de Cultura Económica, Almadía, está muy bien surtida su librería. Entonces, bueno, es una parte en donde tenemos que seguir trabajando en equipo, ¿no? Los lectores, los editores y los libreros. Hemos visto que es una estrategia para estar juntos. Pues, Pau, yo creo que ya no queda más que agradecerte por participar en el librero. No sé si quedó algo más que quisieras añadir, algo que se haya quedado en el tintero. No, darte las gracias, Juan José. Para mí es placentero platicar contigo siempre. Siempre aprendo muchísimas cosas de ti. Tenemos ya como último proyecto que está todavía en el escritorio de los autores de los otros libros, una antología de escritura desde el encierro, ¿no? Creo que es un experimento porque lanzamos una convocatoria. Entonces, no hay género y no hay tema. Lo único que pido es que sea un texto escrito en el encierro. Y es una convocatoria a autores de los otros libros. Nada más está cerrado a los autores de los otros libros porque no tengo la capacidad de leer o de dictaminar si lo hago de forma abierta, ¿no? Entonces creo que va a salir algo muy interesante. Me parece que como experimento va a ser, y como registro, porque esto que estamos viviendo es un fenómeno mundial, ¿no? Y creo que tiene una labor registrarlo desde nuestra visión. Pues Pau, pues muchas gracias por estar en el librero. Tú ya has estado en el librero en varias ocasiones cuando se transmitía por la radio y ahora aquí. Ahora pues hablando ya de un camino recorrido, ¿no? Y pues todo lo que viene adelante. Gracias, Juan José, y gracias a todo tu público también por escucharnos un ratito.